Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Loza y formo parte del área de reglamentaciones del ente regulador del gas. Y el propósito de esta parte de la presentación es exponer las características fundamentales del último reglamento sacado por el organismo, para el cual se reglamenta la importación de vehículos diseñados y producidos en origen para el uso del gas natural como combustible. En sus dos facetas, almacenado a bordo como gas natural comprimido y como gas natural licuado. Entonces, para hacer una presentación institucional, lo que podemos decir es que el ente regulador del gas, en el marco regulatorio de la actividad del gas, tiene como función la emisión de reglamentos técnicos, técnicos, procedimientos y normativa de seguridad en materia del uso del gas natural como combustible seguro. En ese contexto, la Gerencia de Gas Natural para Uso Vehicular es la encargada de la utilización segura, de reglamentar y controlar la utilización segura del gas natural, en este caso como combustible vehicular. Esto es lo que le da marco a la emisión del reglamento del que vamos a hablar ahora. Este reglamento tiene su origen en dos eventos o dos episodios que, si bien son independientes, tienen una misma sintonía en el sentido de el incentivo del gas natural en los medios de transporte. Uno es la central termoeléctrica de Anchores. La central termoeléctrica de Anchores se activa a través de motogeneradores propulsados con gas natural. Y ese gas natural es transportado por carreteras bajo la forma de gas natural licuado desde el lugar de su producción hasta el lugar de su consumo, que es la central termoeléctrica. Ese transporte por carretera originalmente se hacía a partir de unidades tractoras propulsadas con combustible diésel. Entonces, frente al escenario de contar con un combustible abundante y mucho más barato en su operación, como es el caso del gas natural licuado, se tomó la iniciativa de utilizar unidades tractoras propulsadas con el mismo gas natural licuado que se producía para la central termoeléctrica. Bueno, esta fue una de los antecedentes para la generación del documento. El otro de los antecedentes se encuentra en la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de implementar un plan, una prueba piloto de ómnibus que circulan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros combustibles con gas natural comprimido. Esta es una prueba que se va a hacer durante un año, contado a partir de del efectivo inicio de circulación de cada uno de los ómnibus. Entonces, sobre la base de estas dos iniciativas, el Enargas trabajó en el reglamento para la habilitación de vehículos propulsados tanto con gas natural comprimido como con gas natural licuado, en este caso a partir de la iniciativa de empresas líderes en la importación de vehículos en Argentina. Tanto para el transporte de carga, como es el caso de Anchores, como el transporte urbano de pasajeros, como es el caso de la experiencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, el Enargas emitió un procedimiento para poder habilitar vehículos importados que fueran diseñados y producidos pensando en el uso del gas natural y estableciendo las siguientes condiciones de seguridad: la habilitación inicial para la primera unidad,
Después las posteriores habilitaciones sistemáticas, en el caso de que el plan prospere, ya tener un marco normativo que le dé respaldo a la utilización segura. Y finalmente para los controles relativos a la utilización de las instalaciones. Como características principales de este documento, se puede mencionar que es aplicable al servicio de transporte, tanto de cargas como de pasajeros. Pasajeros digamos, ómnibus de corta, media o larga distancia, y transporte de carga en toda su gama de aplicación. Otro de los puntos salientes del documento es el reconocimiento de normas y reglamentos de reconocido prestigio, ya sea internacional o nacional. Las normas internacionales reconocidas son las normas ISO, y las normas extranjeras, normas de origen estadounidense, canadiense, en fin, países de alto desarrollo tecnológico. Y por último, se reconoció la utilización del reglamento de la Comunidad Europea, en lo que nos da un marco tecnológico de avanzada en la materia de la utilización del gas natural como combustible. Otro de los puntos salientes o novedosos del documento es el hecho de aceptar el mecanismo de homologación para la documentación emitida en origen, es decir, los certificados emitidos en origen, en la fabricación, son reconocidos siempre que sean certificados emitidos por organismos oficiales, como es el caso del Ministerio de Transporte italiano, o organismos certificadores registrados internacionalmente, y con la participación de los organismos de certificación reconocidos por el ENARGAS en carácter de organismos de certificación interviniente. Para el control de esta actividad se generaron dos nuevas figuras o sujetos del sistema, o sea, sujetos que son pasibles de ser controlados en el esquema regulatorio, y son la del importador de vehículos propulsado mediante el uso del gas natural y la del Centro de Verificación y Comercialización. El importador de vehículos es la empresa responsable por las habilitaciones de estas unidades, ya sea en la estancia inicial, sistemática o de control de la instalación en su uso. Y el Centro de Verificación y Comercialización es el encargado de efectuar esas operaciones bajo la capacitación ofrecida por el importador. Capacitación a través de manuales de procedimiento y a través de definición de niveles técnicos del equipamiento del centro verificador. Básicamente, y para terminar, este documento tiene como bases de control tres ejes. Uno es el del control de la documentación emitida en origen en el país donde fue producido el vehículo. El otro es la verificación del funcionamiento y el estado superficial y la estanqueidad de la instalación ya una vez llegado el vehículo al territorio nacional. Y por último, la registración de estas unidades en un sistema informático hospedado en el ENARGAS y abastecido por estos sujetos del sistema de los que hablábamos en carácter de declaración jurada. Así que bueno, esta era la intención de ofrecerles información acerca de este reglamento, que es de relativamente poco tiempo de emisión. Bueno. Espero que les haya servido.